Electroimán, parte 2. Característica del campo magnético generado por una corriente eléctrica y algunas aplicaciones. Ya vimos que el campo magnético generado en un conductor rectilíneo por una corriente eléctrica se distribuía a lo largo del conductor, tenía sentido según la regla de la mano derecha, y en un conductor circular el campo magnético generado por una corriente eléctrica también se distribuía a lo largo del conductor, pero veíamos que en el interior de la espira había una concentración de las líneas de campo, lo que el campo era o tenía mayor intensidad. Si superponemos espiras, formamos lo que conocemos con el nombre de bobina o solenoide, donde el campo en el interior tiene mayor intensidad, el campo magnético, y la intensidad del campo magnético depende directamente de la cantidad de vueltas que tenga nuestro solenoide e inversamente proporcional de la longitud del solenoide. Y también vimos que podíamos aumentar la intensidad del campo magnético si poníamos un núcleo de hierro para agregar líneas de campo debido a la alineación de los dominios magnéticos de ese núcleo de hierro. Veamos algunas observaciones. Ahí tenemos un imán que levantó unos alfileres de acero. La bobina recorrida por una corriente eléctrica no las podía levantar, pero si le agregamos un núcleo de hierro, aumentamos la intensidad del campo y en este caso ahora fíjense cómo le permite levantarlo. Y en el segundo caso, con el imán podemos levantar varios clavos simultáneamente. Y tenemos dos bobinas de distinta cantidad de espiras, una de 150 espiras, que permite levantar una cantidad de clavos, y en este caso, con más espiras, la intensidad del campo magnético es mayor y permite levantar más clavos. Veamos las características del campo magnético generado por una corriente eléctrica. Tenemos ahí un circuito con una espira conectado a una fuente de corriente continua, en este caso una pila. Tenemos una brújula. Vemos que en este momento la diferencia potencial en la espira entre los extremos de la espira es 0, por eso la brújula no acusa ninguna orientación. Ahí al prender la fuente, vemos que aparece un campo magnético en torno a la espira y por eso la brújula se alinea. Le pusimos ahí en la simulación las líneas de campo. Podemos ver que las líneas de campo son salientes del norte y entrantes del sur, y que la intensidad de campo va a depender de la intensidad de la corriente. Vemos en la simulación, agregamos los electrones. Cuanto más electrones pasan por unidad de tiempo, más intensidad de corriente hay y por lo tanto el campo magnético es más intenso. Podemos ver ahí con el medidor de intensidad de campo magnético, en este caso está en Gauss, cómo la intensidad es mayor en el interior de la espira. Si cambiamos el sentido de circulación de la corriente, debería cambiar la polaridad. En este caso vemos que a medida que aumenta la intensidad de corriente, aumenta la intensidad del campo magnético, y ahora lo que vamos a hacer es invertir el sentido de circulación de la corriente, y ahora cambió la orientación del campo. Podríamos, haciendo la regla de la mano derecha, colocando el pulgar orientado en el sentido de circulación de las cargas y con la mano, con el resto de los dedos arrollando el conductor, sabríamos el sentido del campo magnético. Y ahí pusimos una fuente de corriente alterna y vemos que como las cargas oscilan en torno a una posición de equilibrio, el electroimán se comporta de esa manera. Y ahora, si bien tenemos la misma situación anterior, donde veíamos que a medida que aumentaba la intensidad de la corriente
aumenta la intensidad del campo, lo que vamos a hacer es variar la cantidad de espiras. Fíjense que si aumentamos a 4 espiras, aumenta la intensidad del campo. Obviamente, cuanto mayor es la intensidad de corriente, también aumenta la intensidad del campo. Fíjense que a medida tenemos una espira, tenemos prácticamente 6 Gauss. Con el doble de espira tenemos el doble, con el triple, y con 4 espiras, 4 veces la intensidad de campo. Obviamente que si invertimos el sentido de circulación de las cargas, el campo magnético sigue valiendo lo mismo, pero el sentido del campo invirtió. Donde teníamos el norte, ahora tenemos el sur, y donde teníamos el sur, ahora tenemos el norte. Vemos cómo la intensidad de campo es proporcional a la cantidad de espiras. Y ahí nuevamente vemos que para un circuito de corriente alterna esto se comportaría de esa manera. Veamos algunas aplicaciones. Por ejemplo, acá tenemos directamente un electroimán, ahí decía de 58 pulgadas, ¿sí? Son aproximadamente 1,5 metros de diámetro, que se usa en la industria metalúrgica para levantar chatarra ferromagnética, y en ese caso, bueno, se puede usar ese electroimán para volcarlos en un crisol y hacer la fundición de ese hierro como materia prima para producir nuevas barras de acero, agregándole el carbono necesario, o hacer hierro, en función de cuál sea la metalúrgica en particular.